noches, Iglesia de Jesucristo. Quiero abrirle mi corazón en esta hora. El Señor me ha dado una palabra que el Señor ha venido hablando a mi vida en estos días, y oro porque el Espíritu Santo pueda transmitirle lo que me ha transmitido a mí. Porque esa palabra hoy traiga respuesta a su vida, pero sabe sobre todas las cosas que esa palabra traiga las acciones que necesitamos ejecutar como iglesia. Que esa palabra nos haga reaccionar para hacer lo que como iglesia estamos llamados a hacer. Y el Señor me hablaba en estos días porque como seres humanos, como personas que habitamos este mundo y esta tierra, el Señor me mostraba cómo nosotros caemos en el error, voy a llamarlo de esa manera, en el error de desarrollar una perspectiva nuestra hacia Dios. Caemos como en eso que, de acuerdo a lo que nosotros vivimos, de acuerdo a lo que nosotros sentimos, de esa manera tendemos a desarrollar como nuestra perspectiva de Dios, como nuestra manera de ver a Dios. Y esto, digamos que empezamos no a cuestionar, pero sí empezamos como a mirar y a relacionarnos con Dios desde eso que estamos viviendo o desde eso que estamos sintiendo en un momento determinado. Y el Señor me hablaba porque me decía que nosotros desde eso que estamos viviendo o desde eso que estamos sintiendo, empezamos como a desarrollar una idea de lo que es Dios. No estoy hablando de quién es, sino de lo que es Dios y lo que Dios representa para nosotros. Y metemos a Dios allí como en un círculo en el que eso que nosotros creemos, entendemos en ese momento de Dios, empieza como a regir nuestra relación con Dios. Y de pronto le hago un poquito de claridad con esto. Cuando yo, y le voy a hablar desde mi perspectiva personal, cuando yo estoy viviendo cierta situación en mi vida de preocupación, de dolor, de lo que yo esté viviendo, mi naturaleza tiende a mirar a Dios desde allí, desde el dolor que tengo, desde la preocupación que tengo, desde ese momento o aquello que yo estoy enfrentando en eso, y meto a Dios en eso, en esa circunstancia que yo estoy viviendo. Y se me olvida o empiezo a perder, digamos, esa esencia de Dios que es el verdadero carácter de Dios. Me explico un poquito más. Hay momentos de la vida en que nosotros creemos lo que Dios es, repito, no quién es, sino lo que Dios es para nosotros, desde lo que yo estoy viviendo. Y si en ese momento estoy pasando por momentos de pérdida, entonces empiezo a mirar a Dios desde la pérdida y no a ver que el carácter de Dios es bueno independientemente a lo que yo estoy viviendo. Dios tiene un carácter y una esencia que no tiene nada que ver con lo que a mí, como pueblo, como persona, me pueda estar pasando. Dios es bueno. Y es bueno así a mí me esté yendo mal. Dios sigue siendo bueno. Dios sana así que aunque yo esté orando no vea una sanidad, pero por eso Dios no deja de ser Dios sanador. Dios sana. Dios es Dios de vida, aun cuando el paciente se murió. Y nosotros como seres humanos, como esa humanidad que nosotros tenemos, metemos a Dios en eso que estamos sintiendo y empezamos a ver a Dios desde esa perspectiva. Desde lo que yo estoy viviendo o desde lo que yo estoy sintiendo. Y empiezo a desarrollar mi relación con Dios desde allí, desde eso que estoy viviendo o desde eso que yo estoy sintiendo.
Y Dios hablaba a mi vida, porque Dios me decía a mí, a Eunice, me decía, es necesario, mira, que tú no me veas desde las circunstancias que tú estás viviendo, sino en medio de las circunstancias que tú estás viviendo. Es decir, Dios me decía, no puedes verme desde tu dolor, me tienes que ver en medio de tu dolor. Y empezaba Dios a hablarme porque Dios, quiero decirte, iglesia, Dios es Dios, todopoderoso Señor. Y el hecho de que Dios no obre como yo espero, o como yo quiero, o como yo pienso, Él no deja de ser Dios. Él es Dios. Quiero decirte, tú y yo no le hacemos Dios, Él es Dios. Y porque Él es Dios, tú y yo somos. Pero Él es Dios. Y Él no deja de ser bueno porque hayas perdido el trabajo, porque te hayan robado, porque se rompió la amistad, porque se dañó la relación, porque el hijo perdió. Dios no deja de ser bueno por eso, porque Dios es bueno. Y Dios me llevaba a mí a ver a Dios en medio de esas circunstancias. Porque cuando tú y yo entendemos que Dios es bueno, ya yo vivo esa circunstancia de una manera diferente. Ya no esperando ver el resultado para atribuirle a Dios lo que Él es, sino a ver las circunstancias desde quién es Dios. Y son maneras muy diferentes de ver la vida y de enfrentar los problemas. Y el Señor me enseñaba a mí que a veces esas situaciones que nosotros enfrentamos en la vida moldean no solamente la perspectiva que yo tengo de Dios, sino mi relación con Dios. Porque quiero decirte, de la manera que ves a Dios, en esa misma proporción te relacionas con Él. Si tú ves a un Dios lejano, si tú ves a un Dios que no responde, si tú ves a un Dios a quien crees que no le interesas, en esa misma manera tú te vas a relacionar con Dios. Y estoy hablando de la relación tuya, mía con Dios, no la de Él hacia nosotros, sino nuestra relación con Dios. Y el Señor me hacía recordar, hoy el Señor me hacía recordar, en la Biblia hay dos hombres, eran hermanos. Y estos dos hombres fueron a ofrecer una ofrenda, le llevaron una ofrenda al Señor. Uno de estos hombres lo hizo desde su perspectiva y fue y llevó ofrenda a Dios. El otro llevó una ofrenda desde la perspectiva de Dios. El uno le llevó el fruto de la tierra. El otro le llevó el animal más gordo y precioso que él tenía. Ambos llevaron ofrenda a Dios voluntariamente, pero se la llevaron desde perspectivas diferentes. El que la llevó desde su propia perspectiva solamente vio que Dios miró con agrado la otra ofrenda, no la de él. Y esta es una historia que usted conoce, es la historia de Caín y Abel. Caín lleva su ofrenda desde su perspectiva a Dios. Abel lleva una ofrenda desde la perspectiva de Dios. Y yo quiero hacerle aquí un paréntesis. Ambos sabían cómo llevar ofrenda a Dios. Y cada uno la lleva desde un punto de vista diferente. Y esto trajo unas consecuencias terribles. No el hecho que Dios haya mirado con agrado solamente una ofrenda, sino el hecho de querer acercarme o de querer relacionarme con Dios desde mi propia perspectiva. Esto nos deja al primer homicida de la historia. Un hombre que decidió vivir sin Dios.
Un hombre que decidió que era más importante él que el Dios que le había creado. Quiero que me acompañe a Romanos capítulo 8 desde el versículo 35. Romanos capítulo 8 desde el versículo 35. Yo le voy a leer la Nueva Versión Internacional. Aleluya. Dice esta versión que le voy a leer: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Es una pregunta. La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia. Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, dice el versículo 37, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios que se nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Mira esta perspectiva de Dios. Nada podrá separarme del amor de Dios. Nada. Nada de lo que ocurra en esta tierra podrá separarme a mí del amor que Dios me manifestó en Cristo Jesús. Pero tú y yo decidimos centrarnos en lo que sentimos o en lo que estamos viviendo y se nos olvida que el mayor amor de esta tierra se ha manifestado en la persona de Jesucristo. Se nos olvida que hay alguien que es más grande que las circunstancias que yo pueda estar viviendo. Que hay alguien que es más poderoso de aquello que se me está levantando a mí. Se me olvida que yo no soy una ficha de ajedrez. Que yo no soy una veleta suelta en medio de un mar embravecido. No somos eso. No somos eso, iglesia. Yo no soy una hoja que el viento lleva y trae. No somos eso. Somos el objeto de amor de Dios tan grande que nada puede separarme de ese amor que Dios ha manifestado en Cristo Jesús. Y yo quiero decirte algo. Dios, Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Él decidió darse a conocer a la tierra. ¿Sabes una cosa? La Biblia, esta Biblia que tenemos aquí, esta Biblia no tiene la intención de demostrarnos la existencia de Dios. No. La Biblia da por hecho que Dios existe. La Biblia me enseña quién es Dios y cuál es su plan de salvación para que yo me acerque a Él, porque ya Él se acercó a mí. Yo quiero decirte, como iglesia, es tiempo de que nosotros empecemos a entender y a vivir lo que significa Emmanuel. ¿Sabe? Emmanuel significa Dios con nosotros. Cristo es Dios con nosotros. Y yo le decía a alguien en estos días, hará lo que tenga que hacer por mí. Dios hará lo que tenga que hacer por ti. Moverá lo que tenga que mover. Traerá al que tenga que traer. Subirá, bajará lo que tenga que hacer. Dios lo hará por ti y por mí.
Y somos tan importantes para Dios que Cristo se hizo semejante a ti y a mí. Que Dios, siendo Dios, se humilló en un cuerpo humano como el tuyo y el mío. Y se acercó a nosotros. Y se hizo maldición por nosotros. Hablaba Dios a mi corazón y me decía, Dios me preguntaba a mí, ¿cómo me conoces, Eunice? ¿Cómo me conoces? Y yo te pregunto a ti hoy, ¿cómo conoces a Dios? ¿Lo conoces como Padre? ¿Lo conoces como proveedor? ¿Lo conoces como el guardador? ¿Lo conoces como el cuidador? ¿Lo conoces como el que te aparece las cosas que se te pierden? ¿Lo conoces como el que te recuerda lo que no te acordaste? ¿Cómo conoces a Dios? Dios se dio a conocer a esta tierra. Y yo quiero decirte, hablaba con los jóvenes de la escuela juvenil, los jóvenes que atendemos arriba, y yo les decía, Dios es espíritu. No se te olvide, iglesia, Dios es espíritu. Dios no tiene una mano como nosotros, ojos como nosotros. Él es espíritu. Pero Él puso su semejanza en nosotros. Y esto es tan grande que Cristo tomó forma humana. Mira, a mí eso, yo cada vez que me enfrento con eso, tomó forma humana. Y ahí yo puedo entender cuando Dios dijo en el Edén, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Cristo se hizo un cuerpo humano como el tuyo y como el mío. Y vino a la tierra. Y yo le compartí a los jóvenes, por eso Dios me entiende. Iglesia, por eso Dios te entiende. Porque Él es Emmanuel, iglesia. Él es Dios con nosotros. Él entiende tu debilidad. Él entiende tu dolor. No tenemos un Dios lejano. Tenemos un Dios que se hizo como nosotros para rescatarnos de nuestro propio pecado, de nuestra propia naturaleza. ¿Cómo conoces a Dios, iglesia? ¿Cómo le conoces? Y sabes, esa pregunta la contestamos cuando empezamos a mirar de qué manera nos relacionamos con Dios. Si lo hacemos desde nuestros sentimientos, desde nuestras emociones. Si lo hacemos desde las circunstancias que yo estoy viviendo hoy. ¿Sabes? Cuando vemos a Dios desde nuestra circunstancia, lo hacemos de este tamaño. Pequeñito. Cuando lo vemos desde nuestros sentimientos, es que yo hoy me siento abandonada, yo me siento perdido. Así estamos viendo a Dios. Y Dios me enseñaba a mí, Dios me recordaba, hubo un rey, el rey Saúl. ¿Sabe yo? Cuando el Señor empieza a hablarme de estas cosas, el Espíritu Santo empieza como a ayudarme a mirar al ser humano más que a la historia, a esa persona que está ahí. Y sabes, Saúl no hizo nada para ser nombrado rey, no hizo nada, él no movió un dedo, no lo movió. Y estaba un pueblo que Dios había sacado de Egipto después de muchos años de estar en esclavitud. Un pueblo que venía con promesas, un pueblo que venía con experiencias, un pueblo que venía de haber visto a Dios. Ellos vieron a Dios. Y ese pueblo entra en esa tierra prometida. Y ese pueblo empieza a mirar a su alrededor y empieza a ver que los otros pueblos tienen un rey. Y empiezan, yo también quiero un rey. Ellos tienen rey, yo quiero rey de ese Israel. No entendían que tenían al rey de reyes. Ellos querían un rey físico. Y yo quiero decirte, Saúl no hizo nada.
Tú puedes leerlo en la palabra, en el libro de Samuel. Saúl no hizo absolutamente nada y Dios le dio la instrucción al profeta Samuel, para que le ungiera rey. Y el mismo Saúl declara, pero ¿quién soy yo, el más pequeño? Yo soy de la tribu más pequeñita que tiene Israel. Y Dios le hace rey. Y mira esto. Primer libro de Samuel, capítulo 13, usted lo puede leer en casa. Primer libro de Samuel, capítulo 13, desde ahí arranca. Dios le da una orden a través de Samuel, una orden específica. Le dice, debes acabar con los amalecitas, debes acabarlos. Y le dice todo lo que tiene que hacer. Y va Saúl. Entonces cuando llegó, no mató al rey amalecita. Él toma prisionero al rey Agag. Él tenía que acabar con todo. El ganado lo dejó vivo, las ovejas más bonitas las cogió, el ganado más bonito lo cogió. Y cuando llega Samuel, yo esta parte no la había visto. Dios le dice a Samuel, ¿sabes una cosa? Saúl se pasó de la raya, mi hijo. Y lo manda donde está Saúl. Y miren esto, dice la Biblia que cuando Samuel llega al lugar donde debía estar Saúl, le dicen, no, es que Saúl se fue a hacerse un monumento. Mira esto. Y va Samuel allá donde el hombre va. Y llega y le dice, ajá, ¿y cómo te fue? Bien, acabamos con los amalecitas. Y le dice Samuel, ajá, pero yo estoy oyendo ahí unos rugidos unos mugidos. Y oigo un balar de ovejas. ¿Eso qué es? Ah, sí. Es que, oye, ¿sabes lo que hicieron los hombres? Cogieron todo eso para ofrecerle sacrificio. Y oigan esto, a tu Dios. Para llevarle sacrificio a tu Dios. Ese fue el declive de Samuel. Y Dios hoy me decía, esa es una persona que me ve desde su perspectiva. Esa es una persona que me ve desde él, desde lo que siente y desde lo que vive. Y sabes, el profeta le confronta. El profeta le dice, hoy te ha quitado el Señor el reinado. Y Saúl no se arrepiente. Saúl lo que le dice, por favor acompáñame a ofrecer el sacrificio para que mi pueblo no se me aparte. Y obliga al profeta a ir con él. Y Dios me llevaba esto a nuestra vida. Samuel le dice algo a Saúl y le dice, ¿se complace Dios más en sacrificios que en que le obedezcas? Y muchas veces así es nuestra relación con Dios. Le damos a Dios lo que nosotros creemos que Dios necesita. Le damos a Dios lo que nosotros sentimos que Dios necesita. Dios no le había pedido sacrificio a Saúl. Y yo quiero decirte, eso era tan delicado, el único que podía ofrecer sacrificio en ese tiempo era el sacerdote. No lo podía hacer nadie más. Y Saúl sabía. Solo el sacerdote podía ofrecer sacrificio a Dios. Pero a él le pareció. Y Dios reflejaba nuestra vida, mi vida en eso. En lo que yo le doy a Dios creyendo que es lo que Dios necesita. En lo que yo le doy a Dios pensando que eso es lo que Dios quiere que yo le dé. Que yo le doy a Dios, le doy cosas a Dios desde mi perspectiva humana. Pues sí,
tengo que hacer, tengo que decir, tengo que... Y se nos olvida, porque como empezamos a ver qué es Dios, se nos olvida quién es Dios. Y Dios me invitaba a mí, es tiempo que dejes de ver qué es Dios. Y empieces a ver quién soy yo para ti. Y me llevaba a esta palabra que acabamos de leer. Dios ha hecho todo lo que había que hacer. Ya no queda nada más por hacer. Dios nos crea desde el Edén. Nosotros perdimos la relación y la comunión con Dios. Pero Dios no se quedó mirando eso. Dios levanta un pueblo a través de Abraham y se da a conocer a través de ese pueblo. Y a través de ese pueblo Dios empieza a enseñar cómo debemos vivir para Dios. Y a través de ese pueblo Dios da la promesa de un Mesías que habría de venir. ¿Sabes? Dios preparó la historia para todo eso. Eso no fue algo que se le ocurrió a Dios de repente. Toda la historia estuvo preparada para esto. Para el cumplimiento de la promesa del Mesías que habría de venir y que llegó. Y llegó a través de ese pueblo, a través del pueblo de Israel. Y deshizo el antiguo pacto que tenía con ellos. Los únicos que tenían el privilegio de conocer a Dios eran los judíos, no había nadie más. Y para que otro pueblo pudiera conocerle necesitaba asimilar la ley judaica para poder tener una relación con Dios. Y llega Cristo. Y nos cuenta Pablo en sus cartas y hace de los dos pueblos uno solo. Hace de los judíos y de los no judíos un solo pueblo. Y ya no necesita al pueblo de Israel para darse a conocer, sino que establece la iglesia. Para que la iglesia le dé a conocer. Para que la iglesia empiece a contarle al mundo lo que Dios ha hecho. Si tú ves a Dios desde tu perspectiva, enseñarás ese Dios. Vivirás ese Dios y te relacionarás con ese Dios. Pero si tú empiezas a ver a Dios en medio de tus circunstancias, si empiezas a ver a Dios en eso que estás viviendo, no desde eso, sino en eso que estás viviendo, verás al Todopoderoso obrar. Y no solo de la manera que tú esperas, sino de la manera que tú necesitas que lo. Muchas veces no vemos a Dios hacer porque lo estamos viendo desde lo que estoy viviendo. Porque lo estoy viendo desde mi problema. Y si yo lo veo desde mi problema, entonces si el problema no desaparece, Dios no está. Necesitamos aprender a verlo en medio de mi problema. Necesito verlo en medio de las circunstancias que yo estoy viviendo. ¿Por qué Él está obrando? ¿Por qué Él está haciendo? Porque nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios que fue manifestado en Cristo Jesús. Nada, iglesia, nada. Nada puede separarte del amor que Dios manifestó en Cristo. Dios me recordaba hace unos días y me decía, había un decreto en tu contra, había un decreto que decía unice, muerte. Y decía, ese decreto yo lo quité de en medio. Y sabes, en la cruz yo triunfé y exhibí públicamente a mis enemigos, triunfando sobre ellos en la cruz. Él lo hizo.
Falta que tú lo creas. Y más que lo creas, falta que te convenzas de que eso es cierto, de que eso es verdad, de que tus circunstancias no son más grandes que Dios, de que tus circunstancias no definen a Dios. No. Tienes un Dios todopoderoso que obra a tu favor, iglesia. Obra a tu favor. Tienes un Dios que ha hecho todo y aún así hará lo que tenga que hacer. Hará lo que tenga que hacer por ti. Dice la Biblia, así dio a su Hijo único. ¿Qué más no nos dará? Sí dio a Cristo, la única vida perfecta que había en esta tierra. La única vida preciosa y pura que había en esta tierra. Esa vida fue entregada por ti, iglesia. Fue entregada por mí. Y la invitación de Dios el día de hoy es que empieces a ver a Dios en medio de tus circunstancias. Y para terminar, quiero que me acompañes a el Evangelio de Juan, capítulo 17. A mí me encanta este capítulo 17, porque este capítulo 17 es una oración de Jesús. Jesús primero ora por él. Él primero ora por él, por sí mismo. Luego ora por sus discípulos. Y luego ora por ti y por mí. Por todos los creyentes ora. Mira, todavía estaba en esta tierra. Y oró por ti y por mí. Y mira lo que dice en el versículo 25. Dice: Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco. Y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Mira, si eso no hace que tu corazón se derrame de amor por Dios. Dice, el mundo no te conoce. Y Jesús dice, pero yo sí te conozco. Y te he dado a conocer. ¿Cuánto conoces a Dios, iglesia? ¿Cómo conoces a Dios? ¿Sabes por qué tienes que darlo a conocer? Pero tienes que dar a conocer a este Dios, el de la Biblia. Tienes que dar a conocer a este Dios, el que nos dio a conocer Jesucristo. El Dios que aunque tu alacena esté vacía, provee. El Dios que aunque haya enfermedad, sana. El Dios que a pesar que tengo la vida revuelta, es un Dios de orden, de misericordia. Porque esa es su esencia. Dios es bueno. Dios es bueno. Y yo no defino a Dios. Mis circunstancias no definen a Dios. Dios es. Y ese Dios vino a darse a conocer. Quiere que tú lo conozcas. Quiere que tú lo experimentes para que lo des a conocer. Hace unos días el Señor me permitía hablarles de que la iglesia tiene un propósito y una misión. Y la misión es ir y hacer discípulos y bautizarlos. Pero dice Jesús enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. Y Dios me preguntaba a mí, ¿qué te he enseñado yo, Eunice? Yo te pregunto, ¿qué te ha enseñado Jesús? ¿Qué te ha enseñado Jesús? Porque eso es lo que debemos enseñar. ¿Será que Jesús nos ha enseñado a ser egoístas? ¿Jesús nos ha enseñado a ser mentirosos? ¿Jesús nos ha enseñado a ser inmisericordias, condenadores, sin perdón? Eso no es lo que nos ha enseñado Jesús. ¿Qué te ha enseñado Jesús?
¿Cómo conoces a Dios? Y de pronto eso no es algo que me vayas a responder o te vayas a responder ahora. Pero es algo que con el Espíritu Santo debes entrar a conocer. Allí donde estás, cierra tus ojos y vamos a escuchar una canción. Es una canción que nos habla de eso que Dios ha hecho por nosotros. Ani, por favor. Oh, mi Dios, aquí estás en medio de nosotros, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Eres digno de toda alabanza, mi Rey, eres digno de toda adoración. Y te fuiste, Señor, porque sí, tú te fuiste, tú volviste a tu lugar. Pero tú me dejaste tu espíritu, Señor, en esta tierra. Para que tu espíritu hoy nos llene. Para que tu espíritu me haga conocer quién eres tú. Oh Señor, yo te bendigo en esta hora, mi Rey. Espíritu Santo, oh Espíritu de Dios, ven en medio de nosotros. Hoy vengo ante tus pies, mi Rey. Oh, hoy revelas tu amor a nosotros, Señor. Hoy puedo ver tu corazón, mi Rey. Gracia, como la lluvia, ven, Señor, con ese eterno amor tuyo, Señor, inunda nuestro ser, mi Rey. Oh Espíritu de Dios, con esa gracia, Señor, arde en nuestro interior, Señor, porque solo a ti clamaremos, mi Rey. Solo tú eres Dios, solo tú eres Dios, mi Rey, solamente tú, Señor. Oh, mi Rey, solo a ti clamaré, solo a ti clamaré. Oh, solo a ti clamaré, Señor. Oh, Santísimo. Espíritu Santo, sé tú llenando nuestros corazones. Espíritu de Dios, llenándonos nuestros seres. Oh, ven como fuego. Anhélalo, iglesia. Anhélalo. Anhela ese fuego que consume. Anhélalo. Anhela ese fuego. Es su presencia. Es su presencia y es allí donde nos rendimos. En esa presencia. En esa gloria. Anhela, anhela el Espíritu Santo. Oh, ven Espíritu de Dios. Ven como fuego, Señor. Y consume, mi Rey. Consúmenos, Señor. Oh,
en tu presencia nos rendimos, Señor. Aquí, Señor, nos rendimos, mi Rey. Por tu gloria, mi Rey. Oh, mi Rey. Oh, anhela esa agua viva, anhélala. Que fluya en ti, iglesia. Que fluya en ti el agua viva del Espíritu. Oh, Señor, inúndanos, mi Rey. Es tu presencia. A ti me rindo, Señor. Dice primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo firmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que beban. ¿Sabes una cosa? Dios nos dejó su Espíritu. Y uno de los anhelos más grandes que tiene que tener la iglesia es la llenura del Espíritu Santo. La iglesia no puede ser iglesia sin el Espíritu. No puede. No puede. Y ese Espíritu es el que nos convence. Ese Espíritu es el que nos revela a Cristo. El Señor, antes de subir a la cruz, nos enseñó cómo su cuerpo y su sangre serían entregados por nosotros. Y en ese sacrificio, Él estaba demostrando el amor más grande que ser alguno pueda tener en esta tierra. Y en esa cena donde estaba con sus discípulos, tomó el pan y tomó el vino, simbolizando la sangre y simbolizando el cuerpo que sería entregado por amor a nosotros. Nos dejó la orden de que cada vez que pudiésemos nosotros celebráramos eso. El entender que hubo alguien que pagó el precio de nuestro pecado. Y que ese alguien no es cualquiera. Ese alguien había sido Dios mismo que se entregó por nosotros. Te invito a venir a tomar el pan y a venir a tomar el jugo de la uva para que juntos celebremos lo que Dios hizo por nosotros.